Master Spanish with a beautifully illustrated story. Enjoy. The video is divided in the following sections. Good luck. My name is John, and I love to travel. Mi nombre es John y me encanta viajar. Last week, I went to a small old town. La semana pasada fui a un pequeño pueblo antiguo. The town was very beautiful, and I wanted to learn about its history. El pueblo era muy hermoso y quería aprender sobre su historia. I walked around and saw many old buildings. Caminé por allí y vi muchos edificios antiguos. One building looked very interesting. Un edificio parecía muy interesante. It had a sign that said Town Museum. Tenía un cartel que decía Museo del Pueblo. I decided to go inside. Decidí entrar. In the museum, there were many pictures and old things. En el museo había muchas fotos y objetos antiguos. I wanted to know more, so I asked a guide to help me. Quería saber más, así que pedí a una guía que me ayudara. The guide's name was Sarah. El nombre de la guía era Sara. She was very nice and happy to tell me about the town. Ella era muy amable y feliz de contarme sobre el pueblo. Hello, John, she said. I can tell you about our town. It is very old and has many stories. Hola, John, dijo ella. Puedo contarte sobre nuestro pueblo. Es muy antiguo y tiene muchas historias. I smiled and said, Thank you, Sarah. I want to know everything. Sonreí y dije, gracias, Sara, quiero saberlo todo. Sarah showed me a picture of an old castle. Sara me mostró una foto de un castillo antiguo. This castle was built in 1200, she said. Este castillo fue construido en 1200, dijo ella. I was surprised and said, Wow, that is very old. So, it was built 800 years ago? Me sorprendí y dije, vaya, eso es muy antiguo. Entonces fue construido hace 800 años. Sarah laughed and said, No, John. Today is 2023. The castle was built 823 years ago. Sara se rió y dijo, no, John, hoy es 2023. El castillo fue construido hace 823 años. I felt a bit silly but laughed with her. Me sentí un poco tonto, pero me reí con ella. I need to learn more about history, I said. Necesito aprender más sobre historia, dije. We walked to another part of the museum. Caminamos a otra parte del museo. There was a big ship. Había un gran barco. Sarah said, This ship sailed in 1700. Sara dijo, este barco navegó en 1700. I wanted to ask a smart question, so I said, Did this ship sail before or after the castle was built? Quería hacer una pregunta inteligente, así que dije, ¿este barco navegó antes o después de que se construyó el castillo? Sarah looked at me with a big smile. Sara me miró con una gran sonrisa. John, the ship sailed after the castle was built. The castle is from 1200, and the ship is from 1700. That is 500 years later. John, el barco navegó después de que se construyó el castillo. El castillo es de 1200 y el barco es de 1700. Eso es 500 años después. Oh, I see, I said. Oh, ya veo, dije.
Sometimes I mix up the dates. A veces mezclo las fechas. Sarah showed me more pictures and old things. Sara me mostró más fotos y objetos antiguos. We saw a big clock. Vimos un gran reloj. She said, "This clock is from 1800. Ella dijo, este reloj es de 1800. I looked at the clock and said, "So, this clock is older than the ship?" Miré el reloj y dije, entonces, ¿este reloj es más antiguo que el barco? Sarah laughed again and said, "No, John, the clock is newer than the ship. The ship is from 1700, and the clock is from 1800. The clock is 100 years newer." Sara se rió nuevamente y dijo, no, John, el reloj es más nuevo que el barco. El barco es de 1700 y el reloj es de 1800. El reloj es 100 años más nuevo. I nodded and tried to remember all the dates. Asentí y traté de recordar todas las fechas. Castle in 1200, ship in 1700, and clock in 1800, I said to myself. Castillo en 1200, barco en 1700 y reloj en 1800, me dije a mí mismo. Sarah then showed me a picture of people in old clothes. Luego Sara me mostró una foto de personas con ropa antigua. "These people lived here in 1900, she said. Estas personas vivieron aquí en 1900, dijo ella. I looked at the picture and said, "So they lived 100 years after the clock was made?" Miré la foto y dije, entonces, ¿vivieron 100 años después de que se hizo el reloj? Sarah clapped her hands and said, "Yes, John, you are learning." Sara aplaudió y dijo, sí, John, estás aprendiendo. I felt proud and said, "Thank you, Sarah, this is fun." Me sentí orgulloso y dije, gracias, Sara, esto es divertido. We walked to the last part of the museum. Caminamos a la última parte del museo. There was a big old book. Había un gran libro antiguo. Sarah said, "This book is from 1600. Sara dijo, este libro es de 1600. I smiled and said, "So this book is older than the ship, but newer than the castle?" Sonreí y dije, entonces este libro es más antiguo que el barco, pero más nuevo que el castillo. Sarah smiled back and said, "Yes, John, you got it right." Sara sonrió y dijo, sí, John, lo acertaste. I was very happy. Estaba muy feliz. I thanked Sarah for teaching me. Agradecí a Sara por enseñarme. She said, "You are welcome, John. Come back anytime." Ella dijo, de nada, John, vuelve cuando quieras. I left the museum with a big smile on my face. Salí del museo con una gran sonrisa en mi rostro. I learned a lot about the town's history. Aprendí mucho sobre la historia del pueblo. I also learned that it is okay to make mistakes. También aprendí que está bien cometer errores. It helps us learn better. Nos ayuda a aprender mejor. After leaving the museum, I walked around the town some more. Después de salir del museo, caminé un poco más por el pueblo. I saw a big old church. Vi una gran iglesia antigua. It was very beautiful. Era muy hermosa. I thought about the dates again.
Pensé en las fechas nuevamente. I wonder when this church was built, I said to myself. Me pregunto cuándo se construyó esta iglesia, me dije a mí mismo. I saw another guide near the church and asked her. Vi a otra guía cerca de la iglesia y le pregunté. Excuse me, I said. Can you tell me when this church was built? Disculpe, dije, ¿puede decirme cuándo se construyó esta iglesia? The guide smiled and said, This church was built in 1500. La guía sonrió y dijo, esta iglesia fue construida en 1500. I thought for a moment and said, So it was built after the castle, but before the ship? Pensé por un momento y dije, entonces, ¿fue construida después del castillo, pero antes del barco? The guide nodded and said, Yes, that is correct. La guía asintió y dijo, sí, eso es correcto. I felt very smart. Me sentí muy inteligente. Thank you, I said. Gracias, dije. I continued to walk around the town. Continué caminando por el pueblo. I saw an old bridge. Vi un puente antiguo. It was very pretty. Era muy bonito. I wanted to know more about it, so I asked a man who was standing nearby. Quería saber más sobre él, así que le pregunté a un hombre que estaba cerca. Hello, I said. Do you know when this bridge was built? Hola, dije. ¿Sabes cuándo se construyó este puente? The man thought for a moment and said, I think it was built in 1400. El hombre pensó por un momento y dijo, creo que se construyó en 1400. I smiled and said, So it is older than the church, but newer than the castle. Sonreí y dije, entonces es más antiguo que la iglesia, pero más nuevo que el castillo. The man looked at me and said, Yes, that sounds right. El hombre me miró y dijo, sí, eso suena correcto. I thanked the man and walked on. Agradecí al hombre y seguí caminando. I felt very happy. Me sentí muy feliz. I was learning a lot about history. Estaba aprendiendo mucho sobre historia. I was also practicing my dates. También estaba practicando mis fechas. At the end of the day, I sat down in a small cafe. Al final del día me senté en una pequeña cafetería. I thought about everything I had learned. Pensé en todo lo que había aprendido. Castle in 1200, bridge in 1400, church in 1500, book in 1600, ship in 1700, clock in 1800, and people in 1900, I said to myself. Castillo en 1200, puente en 1400, iglesia en 1500, libro en 1600, barco en 1700, reloj en 1800 y personas en 1900, me dije a mí mismo. I smiled and felt very proud. Sonreí y me sentí muy orgulloso. It was a good day, and I was excited to learn more on my next trip. Fue un buen día y estaba emocionado por aprender más en mi próximo viaje. Well done. Now we will listen to the whole story in Spanish. Mi nombre es John y me encanta viajar. La semana pasada fui a un pequeño pueblo antiguo. El pueblo era muy hermoso y quería aprender sobre su historia. Caminé por allí y vi muchos edificios antiguos.
Un edificio parecía muy interesante. Tenía un cartel que decía Museo del Pueblo. Decidí entrar. En el museo había muchas fotos y objetos antiguos. Quería saber más, así que pedí a una guía que me ayudara. El nombre de la guía era Sara. Ella era muy amable y feliz de contarme sobre el pueblo. Hola John, dijo ella, puedo contarte sobre nuestro pueblo. Es muy antiguo y tiene muchas historias. Sonreí y dije, gracias Sara, quiero saberlo todo. Sara me mostró una foto de un castillo antiguo. Este castillo fue construido en 1200, dijo ella. Me sorprendí y dije, vaya, eso es muy antiguo. Entonces fue construido hace 800 años. Sara se rió y dijo, no, John, hoy es 2023, el castillo fue construido hace 823 años. Me sentí un poco tonto, pero me reí con ella. Necesito aprender más sobre historia, dije. Caminamos a otra parte del museo. Había un gran barco. Sara dijo, este barco navegó en 1700. Quería hacer una pregunta inteligente, así que dije, ¿este barco navegó antes o después de que se construyó el castillo? Sara me miró con una gran sonrisa. John, el barco navegó después de que se construyó el castillo. El castillo es de 1200 y el barco es de 1700. Eso es 500 años después. Oh, ya veo, dije. A veces mezclo las fechas. Sara me mostró más fotos y objetos antiguos. Vimos un gran reloj. Ella dijo, este reloj es de 1800. Miré el reloj y dije, ¿entonces este reloj es más antiguo que el barco? Sara se rió nuevamente y dijo, no, John, el reloj es más nuevo que el barco. El barco es de 1700 y el reloj es de 1800. El reloj es 100 años más nuevo. Asentí y traté de recordar todas las fechas. Castillo en 1200, barco en 1700 y reloj en 1800, me dije a mí mismo. Luego Sara me mostró una foto de personas con ropa antigua. Estas personas vivieron aquí en 1900, dijo ella. Miré la foto y dije, ¿entonces vivieron 100 años después de que se hizo el reloj? Sara aplaudió y dijo, sí, John, estás aprendiendo. Me sentí orgulloso y dije, gracias, Sara, esto es divertido. Caminamos a la última parte del museo. Había un gran libro antiguo. Sara dijo, este libro es de 1600. Sonreí y dije, entonces este libro es más antiguo que el barco pero más nuevo que el castillo. Sara sonrió y dijo, sí, John, lo acertaste. Estaba muy feliz. Agradecí a Sara por enseñarme. Ella dijo, de nada, John, vuelve cuando quieras. Salí del museo con una gran sonrisa en mi rostro. Aprendí mucho sobre la historia del pueblo. También aprendí que está bien cometer errores. Nos ayuda a aprender mejor. Después de salir del museo, caminé un poco más por el pueblo. Vi una gran iglesia antigua. Era muy hermosa. Pensé en las fechas nuevamente. Me pregunto cuándo se construyó esta iglesia, me dije a mí mismo. Vi a otra guía cerca de la iglesia y le pregunté,
Disculpe, dije, ¿puede decirme cuándo se construyó esta iglesia? La guía sonrió y dijo, esta iglesia fue construida en 1500. Pensé por un momento y dije, entonces, ¿fue construida después del castillo pero antes del barco? La guía asintió y dijo, sí, eso es correcto. Me sentí muy inteligente. Gracias, dije. Continué caminando por el pueblo. Vi un puente antiguo. Era muy bonito. Quería saber más sobre él, así que le pregunté a un hombre que estaba cerca. Hola, dije, ¿sabes cuándo se construyó este puente? El hombre pensó por un momento y dijo, creo que se construyó en 1400. Sonreí y dije, entonces es más antiguo que la iglesia, pero más nuevo que el castillo. El hombre me miró y dijo, sí, eso suena correcto. Agradecí al hombre y seguí caminando. Me sentí muy feliz. Estaba aprendiendo mucho sobre historia. También estaba practicando mis fechas. Al final del día me senté en una pequeña cafetería. Pensé en todo lo que había aprendido. Castillo en 1200, puente en 1400, iglesia en 1500, libro en 1600, barco en 1700, reloj en 1800 y personas en 1900, me dije a mí mismo. Sonreí y me sentí muy orgulloso. Fue un buen día y estaba emocionado por aprender más en mi próximo viaje. Now you will listen to the story without subtitles. Mi nombre es John y me encanta viajar. La semana pasada fui a un pequeño pueblo antiguo. El pueblo era muy hermoso y quería aprender sobre su historia. Caminé por allí y vi muchos edificios antiguos. Un edificio parecía muy interesante. Tenía un cartel que decía Museo del Pueblo. Decidí entrar. En el museo había muchas fotos y objetos antiguos. Quería saber más, así que pedí a una guía que me ayudara. El nombre de la guía era Sara. Ella era muy amable y feliz de contarme sobre el pueblo. Hola John, dijo ella, puedo contarte sobre nuestro pueblo. Es muy antiguo y tiene muchas historias. Sonreí y dije, gracias Sara, quiero saberlo todo. Sara me mostró una foto de un castillo antiguo. Este castillo fue construido en 1200, dijo ella. Me sorprendí y dije, vaya, eso es muy antiguo. Entonces fue construido hace 800 años. Sara se rió y dijo, no, John, hoy es 2023, el castillo fue construido hace 823 años. Me sentí un poco tonto, pero me reí con ella. Necesito aprender más sobre historia, dije. Caminamos a otra parte del museo. Había un gran barco. Sara dijo, este barco navegó en 1700. Quería hacer una pregunta inteligente, así que dije, ¿este barco navegó antes o después de que se construyó el castillo? Sara me miró con una gran sonrisa. John, el barco navegó después de que se construyó el castillo. El castillo es de 1200 y el barco es de 1700. Eso es 500 años después. Oh, ya veo, dije. A veces mezclo las fechas. Sara me mostró más fotos y objetos antiguos. Vimos un gran reloj. Ella dijo, este reloj es de 1800.
Miré el reloj y dije, ¿entonces este reloj es más antiguo que el barco? Sara se rió nuevamente y dijo, no, John, el reloj es más nuevo que el barco. El barco es de 1700 y el reloj es de 1800. El reloj es 100 años más nuevo. Asentí y traté de recordar todas las fechas. Castillo en 1200, barco en 1700 y reloj en 1800, me dije a mí mismo. Luego Sara me mostró una foto de personas con ropa antigua. Estas personas vivieron aquí en 1900, dijo ella. Miré la foto y dije, ¿entonces vivieron 100 años después de que se hizo el reloj? Sara aplaudió y dijo, sí, John, estás aprendiendo. Me sentí orgulloso y dije, gracias, Sara, esto es divertido. Caminamos a la última parte del museo. Había un gran libro antiguo. Sara dijo, este libro es de 1600. Sonreí y dije, entonces este libro es más antiguo que el barco pero más nuevo que el castillo. Sara sonrió y dijo, sí, John, lo acertaste. Estaba muy feliz. Agradecí a Sara por enseñarme. Ella dijo, de nada, John, vuelve cuando quieras. Salí del museo con una gran sonrisa en mi rostro. Aprendí mucho sobre la historia del pueblo. También aprendí que está bien cometer errores. Nos ayuda a aprender mejor. Después de salir del museo, caminé un poco más por el pueblo. Vi una gran iglesia antigua. Era muy hermosa. Pensé en las fechas nuevamente. Me pregunto cuándo se construyó esta iglesia, me dije a mí mismo. Vi a otra guía cerca de la iglesia y le pregunté. Disculpe, dije, ¿puede decirme cuándo se construyó esta iglesia? La guía sonrió y dijo, esta iglesia fue construida en 1500. Pensé por un momento y dije, entonces, ¿fue construida después del castillo pero antes del barco? La guía asintió y dijo, sí, eso es correcto. Me sentí muy inteligente. Gracias, dije. Continué caminando por el pueblo. Vi un puente antiguo. Era muy bonito. Quería saber más sobre él, así que le pregunté a un hombre que estaba cerca. Hola, dije, ¿sabes cuándo se construyó este puente? El hombre pensó por un momento y dijo, creo que se construyó en 1400. Sonreí y dije, entonces es más antiguo que la iglesia, pero más nuevo que el castillo. El hombre me miró y dijo, sí, eso suena correcto. Agradecí al hombre y seguí caminando. Me sentí muy feliz. Estaba aprendiendo mucho sobre historia. También estaba practicando mis fechas. Al final del día me senté en una pequeña cafetería. Pensé en todo lo que había aprendido. Castillo en 1200, puente en 1400, iglesia en 1500, libro en 1600, barco en 1700, reloj en 1800 y personas en 1900, me dije a mí mismo. Sonreí y me sentí muy orgulloso. Fue un buen día y estaba emocionado por aprender más en mi próximo viaje. Mi nombre es John y me encanta viajar.
Mi nombre es John y me encanta viajar. La semana pasada fui a un pequeño pueblo antiguo. La semana pasada fui a un pequeño pueblo antiguo. El pueblo era muy hermoso y quería aprender sobre su historia. El pueblo era muy hermoso y quería aprender sobre su historia. Caminé por allí y vi muchos edificios antiguos. Caminé por allí y vi muchos edificios antiguos. Un edificio parecía muy interesante. Un edificio parecía muy interesante. Tenía un cartel que decía Museo del Pueblo. Tenía un cartel que decía Museo del Pueblo. Decidí entrar. Decidí entrar. En el museo había muchas fotos y objetos antiguos. En el museo había muchas fotos y objetos antiguos. Quería saber más, así que pedí a una guía que me ayudara. Quería saber más, así que pedí a una guía que me ayudara. El nombre de la guía era Sara. El nombre de la guía era Sara. Ella era muy amable y feliz de contarme sobre el pueblo. Ella era muy amable y feliz de contarme sobre el pueblo. Hola John, dijo ella, puedo contarte sobre nuestro pueblo. Es muy antiguo y tiene muchas historias. Hola John, dijo ella, puedo contarte sobre nuestro pueblo. Es muy antiguo y tiene muchas historias. Sonreí y dije, gracias Sara, quiero saberlo todo. Sonreí y dije, gracias Sara, quiero saberlo todo. Sara me mostró una foto de un castillo antiguo. Sara me mostró una foto de un castillo antiguo. Este castillo fue construido en 1200, dijo ella. Este castillo fue construido en 1200, dijo ella. Me sorprendí y dije, vaya, eso es muy antiguo. Entonces fue construido hace 800 años. Me sorprendí y dije, vaya, eso es muy antiguo. Entonces fue construido hace 800 años. Sara se rió y dijo, no, John, hoy es 2023. El castillo fue construido hace 823 años. Sara se rió y dijo, no, John, hoy es 2023. El castillo fue construido hace 823 años. Me sentí un poco tonto, pero me reí con ella. Me sentí un poco tonto, pero me reí con ella.
Necesito aprender más sobre historia, dije. Necesito aprender más sobre historia, dije. Caminamos a otra parte del museo. Caminamos a otra parte del museo. Había un gran barco. Había un gran barco. Sara dijo, este barco navegó en 1700. Sara dijo, este barco navegó en 1700. Quería hacer una pregunta inteligente, así que dije, ¿este barco navegó antes o después de que se construyó el castillo? Quería hacer una pregunta inteligente, así que dije, ¿este barco navegó antes o después de que se construyó el castillo? Sara me miró con una gran sonrisa. Sara me miró con una gran sonrisa. John, el barco navegó después de que se construyó el castillo. El castillo es de 1200 y el barco es de 1700. Eso es 500 años después. John, el barco navegó después de que se construyó el castillo. El castillo es de 1200 y el barco es de 1700. Eso es 500 años después. Oh, ya veo, dije. Oh, ya veo, dije. A veces mezclo las fechas. A veces mezclo las fechas. Sara me mostró más fotos y objetos antiguos. Sara me mostró más fotos y objetos antiguos. Vimos un gran reloj. Vimos un gran reloj. Ella dijo, este reloj es de 1800. Ella dijo, este reloj es de 1800. Miré el reloj y dije, entonces, ¿este reloj es más antiguo que el barco? Miré el reloj y dije, entonces, ¿este reloj es más antiguo que el barco? Sara se rió nuevamente y dijo, no, John, el reloj es más nuevo que el barco. El barco es de 1700 y el reloj es de 1800. El reloj es 100 años más nuevo. Sara se rió nuevamente y dijo, no, John, el reloj es más nuevo que el barco. El barco es de 1700 y el reloj es de 1800. El reloj es 100 años más nuevo. Asentí y traté de recordar todas las fechas. Asentí y traté de recordar todas las fechas. Castillo en 1200, barco en 1700 y reloj en 1800, me dije a mí mismo. Castillo en 1200, barco en 1700 y reloj en 1800, me dije a mí mismo.
Luego Sara me mostró una foto de personas con ropa antigua. Luego Sara me mostró una foto de personas con ropa antigua. Estas personas vivieron aquí en 1900, dijo ella. Estas personas vivieron aquí en 1900, dijo ella. Miré la foto y dije, entonces, ¿vivieron 100 años después de que se hizo el reloj? Miré la foto y dije, entonces, ¿vivieron 100 años después de que se hizo el reloj? Sara aplaudió y dijo, sí, John, estás aprendiendo. Sara aplaudió y dijo, sí, John, estás aprendiendo. Me sentí orgulloso y dije, gracias, Sara, esto es divertido. Me sentí orgulloso y dije, gracias, Sara, esto es divertido. Caminamos a la última parte del museo. Caminamos a la última parte del museo. Había un gran libro antiguo. Había un gran libro antiguo. Sara dijo, este libro es de 1600. Sara dijo, este libro es de 1600. Sonreí y dije, entonces este libro es más antiguo que el barco pero más nuevo que el castillo. Sonreí y dije, entonces este libro es más antiguo que el barco pero más nuevo que el castillo. Sara sonrió y dijo, sí, John, lo acertaste. Sara sonrió y dijo, sí, John, lo acertaste. Estaba muy feliz. Estaba muy feliz. Agradecí a Sara por enseñarme. Agradecí a Sara por enseñarme. Ella dijo, de nada, John, vuelve cuando quieras. Ella dijo, de nada, John, vuelve cuando quieras. Salí del museo con una gran sonrisa en mi rostro. Salí del museo con una gran sonrisa en mi rostro. Aprendí mucho sobre la historia del pueblo. Aprendí mucho sobre la historia del pueblo. También aprendí que está bien cometer errores. También aprendí que está bien cometer errores. Nos ayuda a aprender mejor. Nos ayuda a aprender mejor. Después de salir del museo, caminé un poco más por el pueblo. Después de salir del museo, caminé un poco más por el pueblo. Vi una gran iglesia antigua. Vi una gran iglesia antigua.
Era muy hermosa. Era muy hermosa. Pensé en las fechas nuevamente. Pensé en las fechas nuevamente. Me pregunto cuándo se construyó esta iglesia, me dije a mí mismo. Me pregunto cuándo se construyó esta iglesia, me dije a mí mismo. Vi a otra guía cerca de la iglesia y le pregunté. Vi a otra guía cerca de la iglesia y le pregunté. Disculpe, dije, ¿puede decirme cuándo se construyó esta iglesia? Disculpe, dije, ¿puede decirme cuándo se construyó esta iglesia? La guía sonrió y dijo, esta iglesia fue construida en 1500. La guía sonrió y dijo, esta iglesia fue construida en 1500. Pensé por un momento y dije, entonces, ¿fue construida después del castillo pero antes del barco? Pensé por un momento y dije, entonces, ¿fue construida después del castillo pero antes del barco? La guía asintió y dijo, sí, eso es correcto. La guía asintió y dijo, sí, eso es correcto. Me sentí muy inteligente. Me sentí muy inteligente. Gracias, dije. Gracias, dije. Continué caminando por el pueblo. Continué caminando por el pueblo. Vi un puente antiguo. Vi un puente antiguo. Era muy bonito. Era muy bonito. Quería saber más sobre él, así que le pregunté a un hombre que estaba cerca. Quería saber más sobre él, así que le pregunté a un hombre que estaba cerca. Hola, dije, ¿sabes cuándo se construyó este puente? Hola, dije, ¿sabes cuándo se construyó este puente? El hombre pensó por un momento y dijo, creo que se construyó en 1400. El hombre pensó por un momento y dijo, creo que se construyó en 1400. Sonreí y dije, entonces es más antiguo que la iglesia pero más nuevo que el castillo. Sonreí y dije, entonces es más antiguo que la iglesia pero más nuevo que el castillo. El hombre me miró y dijo, sí, eso suena correcto. El hombre me miró y dijo, sí, eso suena correcto. Agradecí al hombre y seguí caminando.
Agradecí al hombre y seguí caminando. Me sentí muy feliz. Me sentí muy feliz. Estaba aprendiendo mucho sobre historia. Estaba aprendiendo mucho sobre historia. También estaba practicando mis fechas. También estaba practicando mis fechas. Al final del día me senté en una pequeña cafetería. Al final del día me senté en una pequeña cafetería. Pensé en todo lo que había aprendido. Pensé en todo lo que había aprendido. Castillo en 1200, puente en 1400, iglesia en 1500, libro en 1600, barco en 1700, reloj en 1800 y personas en 1900, me dije a mí mismo. Castillo en 1200, puente en 1400, iglesia en 1500, libro en 1600, barco en 1700, reloj en 1800 y personas en 1900, me dije a mí mismo. Sonreí y me sentí muy orgulloso. Sonreí y me sentí muy orgulloso. Fue un buen día y estaba emocionado por aprender más en mi próximo viaje. Fue un buen día y estaba emocionado por aprender más en mi próximo viaje. Excellent. Answer these questions in the comments. Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job, and thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content. And please consider making a donation. It really helps us to make more and better videos.